Hace 16 años, bueno, ayer, hace 16 años, tuvimos nuestra primera reunión como iglesia. ¿Quién estuvo en esa primera reunión? A ver, levante su mano. Mire si hay sobrevivientes. Gloria a Dios. Hoy en la mañana estaba orando y encontré el CD del primer mensaje de la iglesia y estuve tentado a escucharlo, nada más que, bueno, preferí seguir orando y revisando algunas cosas. Pero hace 16 años nació la iglesia aquí en Zumpango. Todo inició en la casa de dos despistados, Rosita y Enrique, que levantaron su mano cuando nadie más lo hizo. No fue porque quisiéramos, no fue porque nuestra capacidad lo permitiera, fue porque alguien pidió que se levantara la iglesia y ese alguien fue Dios. Y los que levantamos la mano, pues fuimos mi esposa y yo, nadie más lo hizo. Y entonces iniciamos una aventura que nos ha llevado 16 años de vida. Esos son los primeros 16 años. Y en un aniversario, generalmente se recuerdan cosas del pasado. Y podemos pasarnos aquí muchas horas platicándoles a ustedes todas las cosas que hemos vivido como iglesia. Desde que estábamos en Brani, luego Zaragoza, luego aquí. Es hermoso recordar eso. Pero el Señor me decía, sí es hermoso recordarlo, pero es más hermoso lo que viene. Y por eso, en lugar de platicar del pasado, platícales de lo que yo espero del Centro Cristiano Zumpango en el futuro. Y de eso vamos a hablar. De las cosas, de los planes divinos que Dios tiene para el Centro Cristiano Zumpango. ¿Y sabes? Esos planes te incluyen. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues vamos entonces a platicar de esos planes divinos. Primer carta del apóstol Pedro, nuestro texto base va a ser primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, los versículos del 4 al 10. Localízalo y deja una marca allí porque vamos a referirnos constantemente a este pasaje. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, los versículos del 4 al 10. Vamos a leer primero el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Centro Cristiano Zumpango, una iglesia de Cristo de las muchas que hay alrededor del planeta. Pero cuando hablamos de Centro Cristiano Zumpango, no hablamos de los tabiques y del cemento de las paredes que rodean este recinto. El fundamento del Centro Cristiano Zumpango no es una piedra que se coló con cemento, varilla y agua y tantas cosas. El fundamento del Centro Cristiano Zumpango es esa piedra viva de la que habla Pedro. Esa piedra dinámica, esa piedra palpitante, esa piedra que está llena de emociones, llena de sentimientos, llena de amor. Y esa piedra tiene un nombre, se llama Jesucristo. El fundamento de la iglesia en Zumpango es Jesucristo, la piedra viva. Y yo quiero recalcar la primera palabra del versículo, acercándoos. Esta palabra describe una acción voluntaria que yo tengo que hacer. Tú y yo somos los que tenemos que acercarnos a la piedra viva. La piedra viva no nos va a estar correteando. Anhela que estemos aquí, pero Dios no nos va a estar correteando. Y para ilustrarlo, déjame poner un ejemplo. ¿Cuántas veces has visto tú
que los doctores estén correteando por las calles a los pacientes para que pasen a su consultorio. ¿Tú has visto alguna escena así? No. Los doctores no corretean a los pacientes para que pasen al consultorio a tratarse. Son los pacientes los que decidimos ir al consultorio del doctor, porque en el momento en que yo decido ir al consultorio del doctor, estoy decidiendo también aceptar el diagnóstico y aceptar el tratamiento, me guste o no. Si me recetan inyecciones, el doctor no me correteó a mí para darme las inyecciones. Yo fui voluntariamente al consultorio del doctor y si él juzga pertinente darme inyecciones, pues ni modo, me voy a tener que poner las inyecciones porque yo decidí ir al consultorio del doctor. Todos los días que hay reuniones en la iglesia, y reitero, la iglesia no son los tabiques, somos nosotros. Todos los días que nosotros decidimos reunirnos en este lugar, Dios quiere bendecirnos. Y muchas veces nosotros somos los que perdemos esas bendiciones por no asistir. Tengo alguna necesidad y Dios preparó la bendición específica para ese día, para solucionar o para darme un consejo o para decirme qué hacer. Y lo da aquí. Como Él no me corretea, si yo no vengo, yo pierdo la bendición no porque Él no me la quiera dar, sino porque la bendición estaba aquí y yo no la recogí. Yo tengo que acercarme a la piedra viva. A la piedra viva que al final del versículo se describe como escogida y preciosa. Ahora, cuando yo me acerco por voluntad propia, yo estoy asumiendo responsabilidades mías. ¿Cuál es la responsabilidad de un paciente con respecto al médico y al diagnóstico? Aceptarlo y tomarse la medicina tal y como dice allí. Si yo no me tomo la medicina, bueno, pues no voy a tener la efectividad del tratamiento, porque aunque sea muy bueno, en la receta no sirve. Sirven las cajitas y que yo me la esté tomando. Pero vean el versículo 5. Estoy en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vosotros también, ¿cómo qué cosa? En el versículo anterior se habla de Jesucristo, que es el fundamento y es una piedra viva. ¿Por qué digo que la iglesia de Centro Cristiano Zumpango y toda la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo está conformada por piedras vivas? Porque aquí lo dice. Yo tengo que acercarme a la piedra viva, pero vea cómo. Vosotros también, ¿cómo qué? Como piedras vivas. Yo también formo parte de esas piedras dinámicas, vivas, palpitantes, llenas de sentimientos, de sueños, de dudas. Tú y yo, al reunirnos aquí, formamos parte de esta iglesia, formamos parte de este grupo de creyentes que como parte de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, estamos reunidos para escuchar la voz del Maestro, para escuchar lo que Él me quiera decir, para recibir instrucciones. Cada que yo no vengo, estoy perdiendo esas instrucciones, estoy perdiendo bendiciones, estoy debilitándome, estoy dejando huecos. Supongan o imaginemos que cada uno de nosotros somos un tabique y estamos colocados estratégicamente en la pared. Si un día decidimos no venir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver esa pared? Con un hueco, con un hoyo. Miren, aquí hay, bueno, no se ve, se está tapados, pero localiza algún hoyo, sí, hay varios ahí en la pared. Falta la continuidad, falta un pedazo. Cuando tú no vienes, se nota ese pedazo. Lo que Jesucristo quiere que entendamos hoy
es que el futuro de la iglesia, el Centro Cristiano Zumpango, es un futuro de unidad, es un futuro de compañerismo, es un futuro en donde yo tenga una identidad de iglesia, formo parte del cuerpo de Cristo en Zumpango, soy una piedra viva que está colocada sobre la roca. Si tú faltas o yo falto, se nota el hueco. Puedo tener 25 razones de peso por las cuales no venir. ¿Está bien? Pero de todas maneras, aunque tus razones sean justificables, hay un hueco. Porque si no vengo, incluyendo todas las justificaciones, llámese pretextos que pueda poner, hay un hueco. Y muchos tenemos buenos pretextos, muy buenos pretextos. Cuando yo trabajaba para la industria, le decía a los proveedores, ¿de qué página del libro de pretextos sacaste el que me estás diciendo ahorita para no entregar? Porque si por aquí hay un vendedor, hay una serie, no escrita, pero hay una serie de pretextos que uno pone para no entregar. Le echa la culpa al otro, se retrasó, hubo huelga, lo que sea. Pero eso no debería de estar pasando en el Centro Cristiano Zumpango. El futuro que el Señor tiene planeado para la iglesia es un futuro de unidad. 16 años. Muchos de los que iniciamos la iglesia ya no están, por distintas razones. Lo más triste es recordar pues a los que han partido, ¿no? Porque esos ya no están y no van a regresar. Pero hay muchos que se han ido por las razones que tú quieras. No, aquí no estamos justificando sus razones o no. Pero lo que el Señor quiere no es que seamos una iglesia itinerante, que hoy estemos aquí y mañana estemos en otra parte. ¿Estás aquí? Quédate aquí. Sirve aquí. Identifícate aquí. Vive aquí. Considérate parte de la iglesia en Zumpango. Sigo leyendo el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Fíjense qué es lo que va a pasar cuando decidamos acercarnos al Señor. Dice, ¿ser qué cosa? Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hasta ahí me detengo. Cuando tú y yo decidamos en verdad llegar a la iglesia e identificarnos con todo lo que está pasando, conocer a todos los participantes en la iglesia, entonces vamos a ser edificados como casa espiritual. ¿Qué significa esto? Al hablar de casa espiritual se está hablando de un crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesita. Por eso, la razón de que en la iglesia tengamos seminarios, cursos, haya escuela dominical, reuniones de jóvenes, de varones, de damas, porque cada una de esas reuniones está diseñada por Dios, el dueño de la iglesia, para hacernos crecer a nosotros, las piedras vivas, que nos acercamos a esa roca que es Jesucristo. Es muy importante que tú y yo recibamos crecimiento. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos anunciar nada si no conocemos primero. El crecimiento es esencial. Tú puedes decirme, bueno, es que yo llevo 10 años asistiendo a la iglesia y los que te faltan. Aquí no hay un tiempo máximo de asistencia a la iglesia. Hay un crecimiento que con cada vez que tú asistas vas a tener. Un crecimiento que te va a capacitar para algo. Un crecimiento que está dentro de los planes de Dios. Tú tienes que crecer espiritualmente, tienes que aprender a orar, aprender a leer, aprender a escudriñar, aprender a discernir, a desarrollar tus talentos, a descubrir tus dones, a escuchar tu llamado y aceptarlo. Tú eres parte importante del Centro Cristiano Zumpango a futuro.
Ya pasaron 16 años. Qué bueno. Los que estuvimos desde el principio quizá necesitemos una estrellita ahí de bien portados. Pero la estrellita no sirve. No podemos vivir del pasado. Necesitamos ver a futuro. Y el futuro del Centro Cristiano Zumpango está aquí sentado. Y está allá atrás tomando escuela dominical. Somos tú y yo. Y necesitamos estar unidos. Ya somos un poquito más de los que iniciamos aquel 26 de octubre de hace 16 años. Ya somos un poquito más, ya tenemos un poquito más de experiencia, de servicios y de cosas. Pero el futuro tenemos que empezarlo a labrar nosotros. Los que quieran acercarse a la piedra viva, los que quieran sumarse a ese grupo de piedras vivas que conforma la iglesia del Centro Cristiano Zumpango. Dice que tenemos que ser edificados como casa espiritual y además, ¿como qué? Sacerdocio santo. Ahí estoy en versículo 5. ¿Qué es un sacerdocio santo? Son servidores santos. Eso es un sacerdocio. Un sacerdote es un servidor. ¿Qué es un servidor santo? Un servidor santo es aquel que tiene la plena convicción de que el único que lo puede utilizar para servir es Dios. Cuando tú y yo pecamos, ¿quién crees que nos está utilizando? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? Que nos está diciendo, quédate con el cambio, llega tarde y di una mentira. ¿Tú crees que es Dios quien te está utilizando para hacer eso? Maltrata a tu esposa ahorita que llegues a casa. ¿Tú crees que sea Dios? No. Un sacerdote santo es aquel que tiene la convicción de que solamente puede ser utilizado por Dios, de que es para uso exclusivo, le pertenece en exclusividad por la eternidad a Dios y Él es el único que nos puede utilizar. Cuando yo y tú, o tú y yo más bien, adquiramos esa condición, la pongamos en nuestro corazón, sin importar lo que estemos pasando, va a ser muy difícil que caigamos en el pecado, porque yo mismo me voy a decir a mí mismo, no puedo hacerlo, se me antoja, es divertido, suena atractivo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente Dios me puede utilizar. Ese es el futuro que el Señor espera del Centro Cristiano Zumpango, iglesia a la cual tú perteneces. Los tabiques que tú ves, un día ya no van a estar. Se nos va a dar este lugar, el de atrás, los de al lado, no sé. Y vamos a tener que tirar parte de esos tabiques. Pero nosotros vamos a permanecer, porque somos piedras vivas. Formamos parte de un edificio espiritual llamado Centro Cristiano Zumpango, y el futuro del Centro Cristiano Zumpango es que tú te sientas parte de, que participes en la unidad y que traigas a más personas al conocimiento de Jesucristo. Las piedras vivas somos piedras dinámicas. La vida se manifiesta por dinamismo. Y el dinamismo se manifiesta por movimiento, por energía liberada. Las sillas en las cuales tú estás sentado no fueron para ti o no son para ti. Son para las personas nuevas que tú traigas. ¿Qué pasaría si mañana todos adquiriéramos el firme propósito de que por familia trajéramos al siguiente domingo una persona nueva? ¿Sabes qué pasaría con las sillas? Serían insuficientes. Muchos de nosotros nos tendríamos que parar de la silla para cederle lugar a aquella persona nueva que está llegando. Y ese es el fin de las sillas. Tú y yo no tenemos por qué estar sentados allí. Somos piedras vivas.
tenemos cosas que hacer y para hacerlas tenemos que movernos. Perdón. ¿Con qué propósito vamos a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo? Sigo en el versículo 5. Después de sacerdocio santo, ¿qué sigue? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué característica? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amado hermano, si se habla de sacrificios aceptables, quiere decir que hay sacrificios que no son aceptables. Por eso el Señor tiene que hacer la diferenciación. Las piedras vivas, los sacerdocios santos, como tú y como yo, necesitamos estar bien claros en lo que demanda Dios de cada uno de nosotros. Servir no es moverse, lo voy a decir hasta el cansancio. Servir es funcionar. Servir es hacer lo que me toque hacer cuando lo tenga que hacer y como lo tenga que hacer. Muchas veces en la iglesia llega alguien y me dice, es que yo siento que debo de hacer tal cosa, o yo no siento que deba de participar en tal cosa. No, si no es por sentir. Si fuera por sentir, date un pellizco y ya sentiste, ¿no? No es así. Es por orden. Es para funcionar, para mantener andando este cuerpo de Cristo que se llama Centro Cristiano Zumpango. Un día, los que ahora somos responsables no vamos a estar. Alguien tiene que seguir manteniendo el dinamismo de la iglesia. Y ese alguien está sentado allí. No va a venir un ángel. No va a venir nadie. Alguien de los que estamos sentados aquí tiene que hacerlo. Y para eso necesita aprender a seguir órdenes. Sacrificios agradables, aceptables. Les voy a poner un ejemplo de un sacrificio que no fue aceptado por Dios y sus consecuencias. Levítico 10, recuerda dejar una marquita ahí en 1 Pedro y vea Levítico 10, los versículos 1 y 2. Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño, que nunca él les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí vemos a dos hijos de Aarón. No eran cualquier persona, tenían el llamado, tenían la unción, se le habían fabricado vestiduras santas para ellos. Su trabajo en el santuario era hacer lo que hicieron. Sus intenciones eran buenas. Tomaron sus incensarios, no fueron por los incensarios de Baal, tomaron los que se habían fabricado según las disposiciones de Dios para ellos. Pero tomaron fuego extraño e intentaron, gracias Miguel, ofrecer algo que el Señor no les ordenó. El futuro para los servidores del Centro Cristiano Zumpango es que dejemos de ofrecer fuego extraño, es decir, que empecemos a servir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo quiero. Es que hoy quise venir, pero mañana no quiero venir. Es que hoy quiero levantar las sillas,
pero mañana no quiero levantar las sillas. Es que bueno, hoy estoy emocionado y quiero predicar, pero mañana ya no quiero. No se trata de que quieras o no quieras. El futuro del Centro Cristiano Zumpango está en un grupo de personas que están dispuestas a funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a los sentimientos ni al querer de cada uno, sino a la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios va a ponerte a hacer cosas que vayan en contra de tu comodidad, porque lo primero que hace Dios con un servidor es ordenar su vida. Y cuando el Señor empieza a ordenar la vida de alguien, ese alguien empieza a sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque lo desordenado a uno le acomoda, ¿no? Si me gusta tener desorden en casa, me siento a gusto así, ¿no? Cuando trabajaba para El Mundo, le decía a la secretaria que no tocara mi escritorio, que mis documentos estaban en orden de caída progresiva y que así los iba a contestar. Era un desorden el escritorio de este servidor, pero según yo, ese era el orden, entrecomillado, el cual yo entendía. Pero ¿qué sucede cuando el Señor empieza a ordenar el caos? Empieza a generar incomodidad. Empieza a hablarme a mí de lo que tengo que hacer o de lo que tengo que dejar de hacer. Si la esposa estaba tomando el lugar que le corresponde al esposo en la familia, el Señor le empieza a hablar a ella y le empieza a decir, déjale al otro que tome sus decisiones y que afronte sus responsabilidades. Eso va a incomodar, porque hasta ese momento la esposa pues quería tener el control. Pero cuando el Señor empieza a ordenar la vida, genera incomodidad. Nabal y Abiú quemaron fuego extraño delante del Señor y vean el versículo 2. Vean las consecuencias. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué? Y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cuántos achicharrados habríamos aquí por ofrecer fuego extraño? ¿Verdad que muchos? Porque a veces Él nos ordena algo y no queremos. O a veces Él no nos ordena algo y queremos hacerlo. Fuego extraño. No olvides esto, futuro servidor del Centro Cristiano Zumpango. No te arriesgues a ofrecer fuego extraño. Empieza a obedecer. Tú tienes un lugar dentro del cuerpo de servidores del Centro Cristiano Zumpango. Tú tienes un lugar dentro del cuerpo de servidores del Centro Cristiano Zumpango. Ah, mire, ya le cayó el 20. A ver otra vez. Tú tienes un lugar dentro del cuerpo de servidores del Centro Cristiano Zumpango. Ah, bueno, ya se escuchó mejor. Pues aunque no hayas dicho amén, si estás aquí, tú tienes un lugar dentro del cuerpo de servidores del Centro Cristiano Zumpango. ¿Ya? Tú seas de los que vienen de vez en cuando y piensas que hoy se te antojó venir, mi amado, Dios te trajo. Desengáñate de una vez. Hazle caso a papá. Entra en la visión que el Señor tiene para el futuro del Centro Cristiano Zumpango. ¿Cuándo es un sacrificio aceptado por Dios? ¿Cuándo es esto? Regresa a 1 Pedro 2, versículo 5. Al final del versículo dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No dice en el nombre de Jesucristo, dice por medio de Él. Los sacrificios
que se ofrecen al Señor y que son aceptables son los que siguen las reglas de Jesucristo, los que están bajo las normas que Él dictó y que puso por escrito. Él es el quien determina los horarios y la periodicidad de cada una de las reuniones. Él determina los contenidos de los cursos o los contenidos de las clases de escuela dominical o de jóvenes. Es por medio de Jesucristo, es seguir los lineamientos que Él dejó por escrito. Él es el único medio que puede llevar al Padre nuestros sacrificios y presentarlos de una forma aceptable. Por eso, otra de las cosas que el Señor desea para el futuro del Centro Cristiano Zumpango es que seamos una iglesia estudiosa de la palabra. Una iglesia que lea, no porque le estén rogando, sino porque sea parte de su necesidad espiritual todos los días. Por cierto, ya están las primeras 4 agendas de lectura y oración para el año entrante. Valga el comercial, tiene un costo de 75 pesos. Ahí echándole al cochinito para que de aquí al 1 de enero usted ya tenga la suya. Ya vamos a mandar a hacer todas las pertinentes. Bueno, pero regreso. Tenemos que ser una iglesia que estudie. Tenemos que ser una iglesia que platique con papá, es decir, que ore. Tenemos que ser una iglesia que tenga la necesidad de participar en la cena del Señor, de cubrir todos los requisitos. Miren, a veces uno no toma la cena del Señor porque no cumple alguno de los requisitos. Pero el problema no es que los cumplas o no, sino qué estás haciendo para cumplirlos. Si tú en verdad tienes ganas de participar, de formar parte del cuerpo de Cristo, tienes que enterarte cómo hacer para formar parte de Él. Yo quiero ir a Acapulco, pero ni siquiera la alcancé comprado, ¿no? Pues ¿cómo me voy a ir? ¿De dónde van a salir los recursos? Tengo que iniciar con algo. Tenemos que ser una iglesia que estudie. Amado, necesito que me presiones, porque yo necesito crecer. Y en la medida en que tú crezcas, tú me vas a empujar. No me dejes ser un pastor mediocre que sepa que todo lo que dice se lo creen y que nadie quiera nada más. Mejor impulsa a todos los servidores a que crezcamos. Intégrate a los cursos, pregunta, pide consejería con mi esposo o conmigo. Participa de escuela dominical. Manda a tus hijos a las reuniones de jóvenes. Hermana, mande al gordo, digo al esposo, a las reuniones de varones. Y que se tome una foto con nosotros dentro de la iglesia para que usted le crea que vino acá. No le tengo que decir a las hermanas que vengan a las reuniones de damas, porque mire, dentro de poquito van a ocupar el santuario. Ya no caben, bendito sea Dios, en el salón de jóvenes donde se están reuniendo. Los varones también ya vamos a ocupar el santuario, ¿va? No sé para qué, pero lo vamos a ocupar. Necesitamos ser una iglesia distinta, una iglesia dinámica, una iglesia que esté preparada para ofrecer sacrificios agradables al Señor. Versículo 6 de 1 de Pedro 2. Por lo cual, también contiene la Escritura, ojo con lo que viene, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mira, Sión es simbolismo de la iglesia. El Señor está diciendo, yo voy a poner en la iglesia, e insisto, la iglesia no son los tabiques, somos tú y yo, piedras vivas. Yo voy a poner en la iglesia como fundamento
como principal cimiento a Jesucristo. Y sobre de Jesucristo va a ir construyéndose todo ese muro espiritual del cual formamos parte tú y yo. Una piedra del ángulo escogida y preciosa. Aquí vemos que la construcción no tiene nada que ver con tabiques, sino con corazones palpitantes, con discípulos dispuestos a obedecer y a servir. Y no hay amenes. ¿Y saben por qué no hay amenes? Porque cuesta trabajo comprometerse inclusive de palabra. Pero esa es otra de las cosas que quiere el Señor para la iglesia en Zumpango en el futuro. Personas con compromiso, personas que estén dispuestas a trabajar. La obra de la iglesia, aunque un ángel la podía hacer mejor que nosotros, no la va a venir a hacer ningún ángel. Nos toca a nosotros, te toca a ti, me toca a mí. Y tenemos que comprometernos. Después de 16 años de vida como iglesia, quizá la pregunta que voy a hacer parezca que está de más, pero la voy a hacer de todas maneras. ¿Estás dispuesto a formar parte del equipo de servidores del Centro Cristiano Zumpango? Mira, independientemente de tu respuesta, porque algunos, no hubo muchos amenes, no hubo un amén unánime, independientemente de tu respuesta, quisiera llevarte a la reflexión de algunos puntos importantes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, ojo, solamente para los que creéis, Él, Jesús, ¿es qué cosa? Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Déjame algunos puntos importantes. Primer cosa, el sentido de todo lo que hacemos, independientemente de cuál haya sido tu respuesta, se llama Jesucristo. Él es el que le da sentido a todas y cada una de las reuniones. Él es el que le da sentido a todas y cada una de las enseñanzas. Él es el único que le da sentido a las cosas. Él determina los tiempos, Él determina las sazones, Él determina las fiestas que vivimos, Él determina todo. El centro neurálgico de toda la iglesia en el Centro Cristiano Zumpango es y debe de seguir siendo de aquí a que el Señor venga la persona de Jesucristo. Nada de lo que hagamos puede escaparse a la voluntad de Jesucristo. Esa es la primera cosa que tenemos que reflexionar. La segunda cosa, ¿qué dice en la primera parte del versículo 7? Para vosotros, pues, los que creéis, Él, refiriéndose a Jesucristo, ¿cómo es? Precioso. Les he hablado del servicio que el Señor quiere para el futuro de la iglesia en Zumpango. Pero la motivación para servir es que los servidores del Centro Cristiano Zumpango debemos de servir a Jesucristo porque estemos enamorados de Él. Lo veamos precioso. De nada sirve servir si mi motivación no es simplemente querer servir a mi amado. Si yo sirvo por ser visto, recompensa tuve. Si yo sirvo por a ver cuánto obtengo, recompensa tuve. Pero si yo estoy enamorado del Señor, Él me va a motivar a hacer cosas cada vez más grandes y me va a llevar a conocer esas cosas sobrenaturales que solo perciben los que están en la presencia de Dios. Debemos de servir por enamoramiento. Y uno no se enamora de la persona que no conoce. Para enamorarnos de Jesús tenemos que conocerlo. Por eso el Centro Cristiano Zumpango debe de ser una iglesia que lea,
una iglesia que le fascine, que sea toda una aventura ir conociendo a Dios por todas y cada una de las cosas que Él dejó escritas en su palabra, porque tenemos que enamorarnos de Él. Y la única forma de enamorarnos de Él es conociéndole. ¿Cómo le conocemos? No de oídas. Mis ojos, dice Job, te ven. En las páginas de la Biblia está el autorretrato del Señor. Descúbrelo. Ve cuán precioso es. Tercer cosa para reflexionar. Él es el único fundamento de la iglesia, ya lo había dicho, pero además, por ser el único fundamento de la iglesia, Él es el único que merece, 1, ser escuchado, 2, recibir gloria, honor, y 3, nuestro servicio, nuestra lealtad, nuestro respeto y nuestro amor. Tenemos que ser leales a la persona de Jesucristo. ¿Y qué es ser leal? No hacer nada que atente en contra de Él. No quiero decir que nosotros podamos atentar en contra del Señor. ¿Quién ha podido o quién va a conseguir hacerle algo a Dios? Nunca, nadie, nada. Pero, ¿cómo se atenta en contra de la persona de Jesucristo? Cuando nuestro testimonio vacuna a los de allá afuera. No quiero saber nada de Jesucristo por cómo te comportas. Pues sí. Tengo que ser leal. Tengo que demostrarle al Señor que cuenta con mi amor, con mis fuerzas, con mi intelecto, con mis recursos, con mi corazón. Tengo que serle leal. No tengo que participar por interés. Estoy enamorado de Él y por eso. ¿Cuánto tiempo has asistido sin integrarte a hacer algo? ¿Cuánto tiempo más piensas asistir y seguir sentado en tu cómoda banca? ¿Cuánto? Piénsalo. Versículo 9. Esto echa por tierra todos los argumentos que tenemos de por qué no servimos. Lo echa por tierra todos. Vea. Mas vosotros sois, dice sois o seréis. Sois, ¿qué quiere decir? Ya son, y es continuo, siempre. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús no nos considera meros utensilios que se usan y después se desechan. No somos un plato de unicel en donde se sirve mole y después se tira a la basura. Eso no somos para el Señor Jesucristo. ¿Cómo somos considerados? Linaje escogido. ¿Sabes qué quiere decir linaje escogido? Lo bueno de lo mejor. Sí, nadie dice amén, pero somos lo bueno de lo mejor. A ver, dile al hermano que está junto de ti que no dijo amén porque estaba dormido, con el debido respeto, eres lo bueno de lo mejor. Por eso despierta. Ay. Somos lo bueno de lo mejor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Somos linaje escogido, lo bueno de lo mejor. Pero ¿sabes qué más somos para el Señor? Un real sacerdocio, es decir, tenemos el privilegio de servir a la realeza. Yo en este momento tengo el privilegio de estar sirviendo a príncipes y a princesas de Dios, a guerreros poderosos, a personas rescatadas del horno de fuego, a hijos de Dios. Yo tengo ese privilegio. Y si yo tengo ese privilegio y estoy consciente, tengo que honrarlo. Tengo que servir lo mejor que pueda.
El futuro del Centro Cristiano Zumpango no es que preparemos clases mediocres para los niños. No es que nos tengan que estar rogando para participar en los congresos. No es que con trabajos mandemos de vez en cuando a nuestros jóvenes a la reunión de jóvenes. No, no es eso. El futuro del Centro Cristiano Zumpango es que tomemos bien en serio cada una de las reuniones y que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para hacerlo con excelencia. Les pongo un ejemplo. Hoy se sirvió la Santa Cena, la Cena del Señor. En ningún momento les pedí a los responsables que pusieran el mantel, el candelero o que le dieran guantes a los que sirvieron. Yo no se los pedí. Y yo no necesito pedírselos, porque ellos están conscientes de que están sirviendo al gran Rey. Entonces, en la medida de las posibilidades, tienen que hacerlo no bien, sino muy bien. Y tú y yo fuimos llamados a la excelencia en el Centro Cristiano Zumpango. No podemos ser mediocres, no podemos conformarnos con unas migajitas, con algo que ya nos salió bien. Si te salió bien, felicidades, pero ¿qué sigue? Porque el pasado se queda atrás y yo no puedo vivir del pasado. Yo tengo que vivir el presente para preparar mi futuro. ¿Me explico? Además, somos considerados una nación santa. ¿Sabes qué es una nación santa? Un grupo de personas que tienen en su ADN la convicción plena de que solamente Jesús puede utilizarlos. Tú y yo tenemos el ADN del Señor Jesús. ¿Por qué lo digo? La Biblia lo dice. Él nos compró con su sangre nos limpió. Pasamos de muerte a vida. Estamos inscritos en un libro que es el libro de la vida. Parte de la familia real, eso somos. Y tengo que vivirlo, no solamente leerlo porque está impreso en la Biblia. Ahora, dice ahí también que fuimos un pueblo adquirido por Dios. No fuimos adquiridos en una venta de garage. No fuimos adquiridos en el Buen Fin, no estábamos en oferta. Nos compraron a un precio muy alto. Tú y yo fuimos comprados a un precio muy alto que se pagó en la cruz de Jesucristo. Y todo esto lo hizo el Señor con un propósito santo, el de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, ¿qué tanto conocemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para poderle anunciar a los demás sus virtudes? ¿Qué conocimiento profundo tienes tú y tengo yo de Jesucristo que me permite explicarle a otros quién es Jesús? Y que los otros se enamoren tanto como yo o más de la persona de nuestro bendito Salvador. El problema es ese. Muchas veces pensamos, yo lo voy a hacer, pero ni yo mismo estoy interesado en las cosas de Dios. Reflexionemos un poco en lo que la iglesia ofrece y que muchos de nosotros despreciamos. Versículo 10. Estoy en Primera de Pedro 2. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Voy a hacer una pregunta y le garantizo que la respuesta le va a doler. A ver, hágale, ouch. Así, le va a doler. ¿Quiénes éramos antes de tener a Jesucristo como nuestro Señor? Según este versículo, éramos pecadores que caminábamos rumbo a la condenación eterna. Todos nosotros éramos compañeros por elección de las prisiones eternas destinadas a Satanás.
Sí, hermano, eso éramos. Habíamos decidido acompañar a Satanás en las prisiones eternas que Dios diseñó para él. Y yo quería ir con él. Y tú y yo queríamos ir con él. Aunque no estés de acuerdo, si lo reflexionas, te vas a dar cuenta de que sí. En otras palabras, ¿sabes qué eras? ¿Sabes qué era yo? Leña para el infierno. Eso éramos. Por eso nos dice, tú no eras pueblo. Pero yo te dije que te iba a doler la pregunta. Pero ahora vamos a hacer otra pregunta y esta te garantizo que te va a gustar la respuesta. ¿Quiénes somos ahora en Jesús? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿No te gusta? ¿No quieres saltar de alegría? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo que alcanzó la misericordia de Dios, ni siquiera por mérito propio. Él la ganó por nosotros en la cruz. ¿Sabes qué es la misericordia? Dios no te va a pagar el mal que mereces. Eso es la misericordia de Dios. Dios no me va a dar a mí el mal que merezco. Alcancé misericordia. Pero a veces lo que la iglesia ofrece no nos parece suficiente. Y el futuro que el Señor quiere para la iglesia Centro Cristiano Zumpango es que todos alcancemos esa misericordia. Él no me va a perseguir y no me va a salvar a fuerzas. Si yo quiero ser salvo, tengo que entrar a sus reglas. Aquí en la iglesia hay muchas generaciones representadas. Y yo quiero solamente hablar hoy de dos. La primera generación que aquí se representa en la iglesia somos la de los adultos, ya casados, quizá con hijos, ya recién casados y con hijos en espera. Esa generación que muchas veces nos han dicho, oye, sirve. Esa generación que hemos hecho oídos sordos a la invitación de Jesucristo a integrarnos al cuerpo de servidores de la iglesia. Yo quiero hablarte a ti, que perteneces a esa generación, y con ello me hablo a mí también. Si yo no quiero hacer las cosas, la obra de Dios no se va a detener. No te ilusiones, no somos tan importantes. La obra de Dios no se va a detener. Me van a pedir cuentas, eso sí, pero la obra de Dios no se va a detener. Muchos de nosotros nos hemos rehusado a entrar, a formar parte de las piedras vivas del Centro Cristiano Zumpango. Ese no es el anhelo de Dios, ese no es el plan de Dios, pero ni Él ni nadie puede forzarnos a servir en algo que no queremos, a considerar importante algo que no nos interesa. No hay problema. Si tú dices no, continúa sentado, seguirás siendo bienvenido. Yo quiero hablar de esa generación para que reflexionemos. Dios nos está llamando a servir. Sigue dándonos oportunidades. Reflexiona. ¿Por qué no te has integrado al cuerpo de servidores del Centro Cristiano Zumpango? ¿Cuál es el buen pretexto? Derríbalo ya. La iglesia es dinámica y tú eres parte de la iglesia. Acércate a nosotros. Intégrate al cuerpo de servidores. Quiero orar por esa generación, por la nuestra, hermanos. Cierra tus ojos si perteneces a esa generación. Yo sé que tú y yo tenemos pretextos, buenas razones, perdón, para no servir. Papá, aquí estamos.
esta generación que se ha rehusado a escuchar tu voz. Esta generación que está pensando que el mensaje es para el de enfrente. Esta generación que no quiere servir. Afuera necesitan de nuestro servicio. Tú no enviaste ángeles, nos das la oportunidad y el privilegio de participar de tu obra. Quiero pedirte que toques los corazones de cada uno. Rogarte en el nombre de Jesús que nosotros podamos reflexionar y doblar nuestras rodillas, pedirte perdón y acercarnos arrepentidos para integrarnos al cuerpo de servidores. Pon en nosotros ese compromiso de seriedad. Que no se nos haga fácil renunciar a un servicio, que no se nos haga fácil dejar tus cosas, sino que lo tomemos con la seriedad que debemos de tomarlo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pero te dije que quería hablar a dos generaciones. La primera somos tú y yo. Pero la segunda es esa generación de jóvenes que hoy están en sus clases. Pasen por favor, chicos. Pasen por favor todos los jóvenes solteros que están en las clases del grupo de jóvenes los domingos y que vienen a las reuniones del grupo de jóvenes los sábados. Pasen por favor. Papás, mamás, mayores que me están escuchando, mira lo que está pasando delante de tus ojos. ¿Sabes una cosa? Ellos van a hacer lo que nosotros no quisimos hacer. Y lo van a hacer mejor. Y lo van a hacer mejor porque tienen toda la capacidad, tienen todo el tiempo, tienen toda la fuerza, tienen todo el empuje para lograr hacer las cosas que a ti y a mí no se nos dio la gana hacer. Es la verdad. Ahí está. Nosotros deberíamos de ser ejemplo para ellos, pero la verdad es que ellos están siendo ejemplo para nosotros. Puedes llegar a las 7 de la mañana los domingos y vas a ver a algunos de ellos sirviendo. Puedes quedarte al final del servicio, el segundo servicio los domingos, y vas a ver a algunos de ellos continuando en el servicio. Muchos de ellos recogen los papeles que tú y yo tiramos. Vigilan que el agua de los baños que tú y yo dejamos abierta no se tire. Tiran la basura cuando hace falta. Y muchas de las cosas que se han hecho es por el producto de trabajo de ellos. Muchos servicios nuevos que están haciendo es porque ellos tomaron la iniciativa. Yo te invito, de veras, hermano, que estás allá sentado, te invito a que reflexiones y corrijas. No se trata de competir, no es que ellos sean mejores, es que nosotros no hemos querido. Pues hay que querer, ¿no? Hay que integrarnos. Yo te voy a pedir, le voy a pedir a mi esposa que nos guíe en oración. Le voy a pedir a los jóvenes solteros, que también de verdad hay muchos jóvenes aquí en esta iglesia. Pásenle, chicos, todos los jóvenes solteros. Amanda, Jessy, Eric y todos los demás. Todos los jóvenes solteros. Todos, por favor. George, vénganse todos, por favor. Abby, vénganse, hija, todos los jóvenes, todos los jóvenes. Todos los jóvenes. Vénganse. A ver, Yuri, pásale. En la mañana a lo mejor los jóvenes mayores no pasaron, pero la gran mayoría de los jóvenes mayores aquí en la iglesia sirven desde que eran adolescentes. Desde que eran adolescentes. Mi esposo me voy a tomar un minuto nada más, porque hoy
el día de ayer, 26 de octubre del 2003, iniciamos como Centro Cristiano Zumpango, pero Dios fue preparando todo esto. Dios fue preparando esta congregación y hoy es día de gratitud porque no es fácil ver algo como esto, porque Dios lo ha hecho, Dios lo fue preparando. Quiero darte testimonio para la gloria de Dios y se lo quiero decir a los jóvenes que están aquí, porque los jóvenes que están aquí ya están dando los pasos primeros, porque ustedes, todos los jóvenes que están aquí, son el ejemplo de todos los niños que están allá y todos los niños que van a nacer. Ustedes jóvenes son la fuerza de la iglesia y ustedes tienen que ser un ejemplo de santidad y de pasión por Cristo para los niños. Y quiero contarles y decirles para la gloria del Señor, y yo espero que así lo vean, que antes de ser iglesia, nosotros como familia Cruz García servimos al Señor desde hace 28 años. Mi esposo y yo recibimos a Cristo a los 15 días de casados y a los 2 años empezamos a ser servidores, y desde que nosotros empezamos a servir hasta el día de hoy, hasta este domingo, nunca jamás dejamos de servir. Fue un servicio ininterrumpido, y no solamente en la iglesia, sino en la casa. Sí, servíamos en nuestra casa, dentro de nuestro hogar, y también en la iglesia, también en la congregación. Y esto lo digo porque yo quiero que ustedes vean lo que Dios puede hacer cuando toma una familia, cuando Dios toma un matrimonio, cuando Dios mira a alguien con todas las imperfecciones, porque hubo muchas gentes que dijeron, ¿cómo ellos? ¿Cómo decían? ¿Cómo ellos? Pero Dios en su misericordia nos mantuvo y nos mantiene, y con las oraciones de ustedes espero que el Señor nos siga sosteniendo, pero quiero que se lo lleven en su corazón, que cada uno de estos jóvenes llegue a formar un matrimonio que pueda decir esto, ¿sí? Le sirvo al Señor desde toda mi vida, y mis fuerzas y mis capacidades y mis talentos y mis dones, todo es para servirle al Señor, y nuestra familia es para el servicio del Señor, y nuestros hijos sean para servirle al Señor, y nuestros nietos sean para servirle al Señor. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, tú tienes tanta misericordia de nosotros, y cada uno de estos jóvenes que están hoy aquí, yo sé que te aman porque te han conocido, porque cada uno de ellos tiene muchos y muchos testimonios de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad. Ellos se han enamorado de ti, Señor, y quiero pedirte que en el nombre de Jesús, esa llama divina de tu Espíritu Santo en sus corazones jamás se apague, jamás, Señor. Los ponemos hoy en tus manos y estamos hoy declarando en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ellos son apartados para ti, que la identidad de esta iglesia se fortalece cada vez más, que la identidad de cada familia y de cada uno de nuestros jóvenes y de cada uno de nuestros niños cada vez es más fuerte, porque tu amor es tan grande, tu amor es, Señor, eterno, y no somos dignos, pero nos has hecho objeto de tu amor, y no podemos menos que servirte, que alabarte, que vivir agradecidos, que decirte, Señor, aquí estoy porque te pertenezco. Que cada uno de estos jóvenes y cada uno de nuestros niños y todos los que conformamos esta iglesia, porque es una iglesia de familias, esta es una iglesia de generaciones, Señor, y cada uno de nosotros queremos decirte que aquí estamos para tu gloria, para tu servicio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allana el camino de tus jóvenes, Señor. Pon en ellos esa humildad, ese temor de Dios. Pon en ellos la certeza
de que tú vas a hacer cosas grandes en sus vidas y que ellos tienen que ser siempre mansos y humildes contigo, sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.